Muy buenas noches queridos colegas, todos los participantes en esta actividad de la noche de hoy. Les habla Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti. Para mí es un verdadero placer en mi nombre y en nombre de Grupo Leti darles la bienvenida a esta actividad webinar de la noche de hoy. De la mano con el Servicio de Endocrinología Metabolismo del Centro Médico Docente La Trinidad, para llevar adelante las riendas de esta interesantísima actividad virtual que tendremos la moderación de una gran colega, la doctora Dora Millar. La doctora Millar es médico endocrinólogo, presidente de ABESO, profesor jubilado de la Escuela de Medicina Vargas de la Universidad Central de Venezuela, ex jefe del Servicio de Endocrinología del Hospital Domingo Luciani y adjunto del Servicio de Endocrinología de La Trinidad. Con la doctora Millar pues tendremos adelante pues la moderación de este evento y será quien lleve las riendas del mismo para presentarles a nuestro invitado de hoy. Recordándoles que esta actividad será grabada y una vez finalizada colgada en el canal de YouTube de Grupo Leti y del Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente de la Trinidad. Sin más preámbulos, los dejo en la amable compañía de la doctora Millar. Doctora Millar, los micrófonos son todos suyos. Buenas noches. Buenas noches, gracias por todo, doctor Pastor. Realmente para mí es un honor compartir esta noche con todos ustedes, con el Grupo Leti, que siempre nos permite estos espacios académicos tan importantes. Y bueno, por supuesto, en nombre del Centro Médico Docente La Trinidad, darle la bienvenida a todos los participantes para esta charla. Tengo el honor de presentar a mi compañero de trabajo, amigo, excelente profesional, doctor Paul Camperos, quien es médico internista endocrinólogo, neuroendocrinólogo, quien es el coordinador del posgrado, del coordinador de la especialización de endocrinología del Centro Médico Docente La Trinidad, que es un investigador en el área de tecnología en diabetes, de obesidad y de tumores de la hipófisis, expresidente de la Asociación Venezolana para el Estudio de la Obesidad y miembro actual de la Junta Directiva de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad, FLASO. El doctor Paul Camperos nos va a hablar sobre unos fármacos viejos, pero todavía en la vanguardia, que son la metformina y la sitagliptina, y si hay oportunidad en el tratamiento de la diabetes tipo 2. Adelante, Paul. Buenas noches a todos. Sean cordialmente bienvenidos a esta conferencia del día de hoy. Decidimos titular la charla de hoy ¿Hay oportunidad del uso de metformina y sitagliptina en diabetes tipo 2? Como agenda vamos a tener objetivos del tratamiento en diabetes tipo 2, haciendo énfasis en la aproximación holística y tener foco en cómo hacer la elección del tratamiento en el paciente y cómo mantener su adherencia. Luego vamos a explicar el uso de la metformina, el uso de los inhibidores de peptidasa, la combinación de fármacos en diabetes tipo 2. Concluimos con cuáles son las características de estos fármacos en cuanto a variabilidad glicémica y uso en hospitalización y unas conclusiones finales para llevar a casa. La más reciente guía de consenso de especialistas expertos en diabetes, donde se unen los médicos endocrinólogos y especialistas en diabetes de los Estados Unidos, de la Asociación Americana de Diabetes y de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, nos proponen un algoritmo figura de centrar en el paciente de forma holística el tratamiento para la elección del manejo de la búsqueda de la normoglicemia. En este punto, seguimos teniendo la metformina como tratamiento de primera línea, compartiendo ese sitio importante con otros medicamentos que han venido representando evidencia de beneficios en órganos y sistemas específicos. Hablamos de enfermedad crónica,
enfermedad cardiovascular aterosclerótica y en el manejo del peso. En ese sentido, vamos a hacer una especie de decisión por ciclo de cosas importantes a puntualizar. Y en ese punto de decisión es importante que recordemos el impacto de la elección del medicamento en la hipoglicemia, del perfil de efectos secundarios de la medicación, de lo complejo que puede ser el tratamiento en cuanto a frecuencia de administración del mismo, modo de administración, sea que sea vía oral o las formas de inyecciones, y la posibilidad de reducción o descontinuación del tratamiento o la falta de adherencia a largo plazo, el acceso, el costo y la disponibilidad. Entonces, cuando vamos a elegir la administración de tratamientos, vamos a tener que estar en el tope de la cabeza con los siguientes objetivos: que sea una elección organizada y estructurada en el modelo de enfermedad crónica, que se logre hacer un tratamiento individualizado, tomando en cuenta las preferencias y determinantes sociales del paciente, buscando la normalización de la glicemia y con esto prevención de complicaciones o si existen su progresión, pero que se cuide de no avanzar en hipoglicemia u otros efectos adversos que puedan estar derivados del conjunto de las complicaciones y las potenciaciones que existen con la medicación para diabetes y las interacciones con otros medicamentos. En pacientes con larga expectativa de vida, el tratamiento glicémico intensivo temprano es una meta, buscando valores más bajos o estrictos. En pacientes con expectativa de vida limitada, con complicaciones avanzadas o tolerabilidad baja, especialmente en el grupo de pacientes mayores con fragilidad, vamos a replantearnos con metas más altas. En pacientes con alto riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca y el compendio de sobrepeso obesidad, vamos además de buscar la normalización de la glicemia, que se produzcan los efectos beneficiosos que la evidencia nos ha permitido obtener en los órganos específicos y la posibilidad de complicaciones, sobre todo en la esfera de eventos cardiovasculares mayores. ¿Qué impacto puede tener la selección del tratamiento? Inicialmente, centrándolo en la parte personal del paciente. Tenemos que tomar en cuenta las limitaciones sociales, cognitivas, educativas y del sistema de salud en donde esté incrustado ese paciente, donde es importante el estatus socioeconómico, la educación, el ingreso económico y la ocupación, y el amplio espectro de políticas públicas con disparidad de recursos para atender a esa población que no puede tener acceso o puede costear esos medicamentos. El punto importante es reconocer la administración subóptima de la adherencia a la medicación. Sabemos que el 50% de los pacientes con diabetes tipo 2 tiene planes de tratamiento inconsistentes que llevan a un control glicémico subóptimo y complicaciones y mayor ingreso a la hospitalización y mayor costo y lamentablemente mayor mortalidad. Y el importante miedo o fobia a la hipoglicemia. Es por ello que el foco se centra en facilitar la adherencia con el acceso a la medicación, evaluar la persistencia de un uso continuado entre las diferentes clases de medicamentos que afortunadamente disponemos, y aun cuando las características clínicas sugieran el uso de una clase de medicamentos basados en el importante avance de evidencia de ensayos clínicos, las preferencias de todo lo que acabamos de mencionar pueden prevenir su uso y debemos estar preparados para tomar decisiones de cuál puede ser el mejor medicamento para ese paciente. Cuando vamos a elegir metformina, la elegimos por su alta eficacia en reducir hemoglobina glicosilada A1C, el mínimo riesgo de hipoglicemia, un efecto de peso neutral con potencial pérdida modesta. En general no pasa de 2 kilogramos, un excelente perfil de seguridad, bajo costo, y sigue siendo primera línea de tratamiento
con la excepción de los pacientes en los cuales se reconoce una establecida enfermedad aterosclerótica cardiovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica y obesidad, donde hay beneficio de iniciar con agonistas de los receptores LP1 e inhibidores STL2. Y reconocer que la terapia combinada donde se incluye metformina con otras clases de drogas para diabetes puede extender la utilidad de los medicamentos y así hacer más tardía la falla terapéutica. Además de el uso de metformina en terapia de desintensificación y el potencial beneficio en reducción de eventos cardiovasculares mayores. Uno de los estudios que nos prueba, donde 23 a 29% de eventos en 1000 pacientes versus sulfonilurias. Un efecto neutral en insuficiencia cardíaca y progresión de enfermedad renal crónica, la gran ventaja de que es un medicamento de administración oral y la posibilidad de uso en adultos mayores de 65 años especialmente por la facilidad y porque ellos frecuentemente van a tener complejos esquemas de tratamiento. Cuando venimos a comparar las presentaciones de liberación prolongada versus las liberaciones inmediatas de metformina, al hacer los cambios, si tomamos esa decisión, vamos a reconocer que la dosis debe ser similar cuando hacemos ese cambio. En cuanto a efectos gastrointestinales, la incidencia en liberación inmediata es hasta 53% de diarrea, 25% de náuseas y vómitos, versus en liberación prolongada diarrea 10%, náuseas y vómitos 7%, y en ambas hasta un déficit de vitamina B12 de 7% y efectos adversos menores al 5%, pero rondando más en promedio el 1% de aparición de dolor abdominal, distensión abdominal, flatulencia, mareos y cefalea. Recuerden que al utilizar metformina de liberación prolongada, esta debe ser administrada y deglutida de forma completa sin picar, masticar o chupar. ¿Cuáles son algunas consideraciones especiales en el uso de la metformina? Está contraindicada en tasa de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto. Se debe considerar reducir la dosis cuando la tasa baja de 45 mililitros por minuto. Los efectos adversos gastrointestinales suelen ser comunes y por eso escogemos sistemas donde titulamos a bajas dosis de forma lenta hasta llegar a las dosis más recomendadas de eficacia. Para esto, las formulaciones de liberación prolongada y la administración con comida son fundamentales. El potencial déficit de vitamina B12 va a requerir de monitoreo a intervalos regulares, sobre todo en el caso de los pacientes que ya presenten como complicación neuropatía y que ésta empeore, especialmente si está acompañada de anemia. El 20% de los pacientes pueden experimentar síntomas gastrointestinales y el 5% de estos síntomas pueden ser tan severos que los llevan a suspender la metformina. La teoría más apoyada de la causa de estos efectos gastrointestinales son las altas concentraciones de metformina en el intestino luego de la administración oral. Y se han propuesto en diferentes trabajos la existencia de variantes genéticas del transportador catiónico orgánico 1 en la absorción oral, en la captación hepática y también a nivel de la eliminación renal. Además, ciertos medicamentos que se prescriben en la población general también inhiben el transporte de metformina por la OTC1, como los antidepresivos tricíclicos y otros antidepresivos, los inhibidores de bomba de protones y los bloqueadores de canales de calcio con mayor frecuencia. El 8% de la población tiene 2 alelos inactivos de OTC1 que les va a conferir 2 veces más intolerancia y 4 veces más si utilizan alguno de estos medicamentos. Estos polimorfismos genéticos se reconocen en este porcentaje de población y las características demográficas de estos pacientes son que suelen ser mayores, de sexo femenino, de menor peso y menor índice de masa corporal. Los medicamentos que se identificaron en algunos estudios
como los que se acompañaron de mayor intolerancia a la metformina fueron el verapamil, la codeína, el escitalopram, la doxazosina y los inhibidores de bomba de protones como clase. Cuando vamos a entonces utilizar la metformina de liberación prolongada, la utilizamos porque hay una mejor absorción gastrointestinal y tolerabilidad, con dosis pico reconocidas a las 7 horas versus 2 a 3 horas en la metformina de liberación inmediata, con una eficacia similar, pero en algunos estudios superior a la metformina de liberación inmediata, y dosis sugeridas de 750 miligramos 2 veces al día, hasta 1500 miligramos diarios, y dosis máximas de 2000 miligramos diarios, con reducción de hemoglobina glicosilada A1C de 0,73 a 1,06%. 90% de los pacientes que no toleraron la metformina de liberación inmediata, luego toleraron la metformina de liberación prolongada. Pasemos a la otra parte de los medicamentos que vamos a analizar en esta conferencia, y son los inhibidores de peptidasa, en énfasis con la sitagliptina. Ellos van a ser una eficacia intermedia en la normalización de la glicemia y la hemoglobina glicosilada A1C, con un efecto neutro en peso, también de administración oral, lo cual les confiere adicionalmente una buena tolerancia, muy bajo riesgo de hipoglicemia, seguridad cardiovascular, eso sí, sin disminución de riesgo cardiovascular, menor variabilidad glicémica y la posibilidad del uso en pacientes hospitalizados con insulina basal versus pacientes que utilizaron insulina basal con bolos prandiales, en los cuales se observó con la utilización de sitagliptina menor hipoglicemia y variabilidad glicémica. Estos pacientes van a lograr entonces un efecto de disminución de la hemoglobina glicosilada que ronda el 0,4 a 0,9%, con hasta 0,2 a 0,9 kilogramos de pérdida de peso y muy bajo riesgo de hipoglicemia y efectos adversos bastante insignificantes. Monnier demostró que en pacientes con hemoglobina glicosilada que esté por debajo de 7,3, la glicemia postprandial es responsable del 70% de la hiperglicemia del día, que va a disminuir a medida que tengamos hemoglobina glicosilada mayor, sobre todo este punto de corte descrito de más de 9,3%. Otro importante investigador en fisiopatología de la diabetes y el uso de incretina, Riddle, apunta que en los pacientes en los cuales deseemos un mejor control glicémico con hemoglobina glicosilada por encima de 7, hay que tomar en cuenta la glicemia postprandial para tratamiento de intensificación luego de la insulina basal. Los estudios para reducir glicemia postprandial, sin embargo, han sido controversiales. Algunos, como el Navigator y el Heart T2 Diabetes, van a lograr un control glicémico óptimo porque van a, utilizando medicamentos como los inhibidores de PP4, mejorar la glicemia postprandial y la variabilidad glicémica, pero no se logra comprobar en todos los estudios. Sin embargo, tenemos que reconocer la posibilidad de no ganar peso y de menor hipoglicemia en todos estos estudios utilizando inhibidores de PP4. Carmelina, adicionalmente con linagliptina, probó reducción de progresión de albuminuria. Sabemos la limitación en comparación en estos diferentes medicamentos de esta clase del incremento de riesgo de insuficiencia cardíaca con sasagliptina y la necesidad de ajuste de dosis para enfermedad renal crónica requerida para sitagliptina, sasagliptina y alogliptina. Se reportan de forma rara artralgias y reacciones de hipersensibilidad, el pénfigo buloso, pero son descartables en cuanto a la posibilidad de que ocurran en grandes poblaciones. Y tenemos que tener la precaución de descontinuar si hay sospecha de pancreatitis. Especialmente la sitagliptina en los casos de presentación de enfermedad renal debe disminuirse cuando se produce la evidencia de progresión de esta a
valores de tasa de filtración glomerular entre 30 a 50 y hasta un cuarto de dosis cuando estamos debajo de 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Hablemos ahora de la combinación de fármacos en diabetes tipo 2. Las premisas que nos hacen buscar combinación temprana están aumento en la durabilidad del efecto de normalización de glicemia, logran que nosotros hagamos una intensificación evitando la inercia terapéutica y actuar de forma simultánea en diferentes procesos fisiopatológicos. Esto va a producir un impacto en la carga por los diferentes medicamentos y lo complejo de la medicación, lo que pudiera permitir un mejor comportamiento en cuanto a la toma de estos medicamentos y persistencia del tratamiento en los pacientes, además de los beneficios complementarios de cada clase y cada tipo de medicamento en cuanto a peso, riesgo cardiovascular, progresión de complicaciones microvasculares. Este año, en septiembre, el estudio de terapia combinada en diabetes tipo 2, donde se utilizó metformina 2.000 miligramos asociado a insulina glargina, glimepiride, liraglutide o sitagliptina en este número de población, buscando valores de hemoglobina glicosilada mejores. Y tuvo como punto primario eficacia de logro de hemoglobina glicosilada de 7% y se definió falla terapéutica si estaba por encima de 7%, con un punto secundario con falla terapéutica con valores de hemoglobina glicosilada por encima de 7.5, con 5.000 pacientes multicéntricos y aleatorizados que tenían la característica de una diabetes tipo 2 de menos de 10 años de duración y una hemoglobina glicosilada A1C basal entre 6.8 y 8.5 y se les hizo 5 años de seguimiento a estos pacientes con diabetes tipo 2 que inicialmente estaban tratados con metformina. Al añadir estos medicamentos se pudo comprobar que el punto primario de falla de tratamiento o falla terapéutica de elevación de la hemoglobina glicosilada se notó inicialmente con sitagliptina y como nosotros pudiéramos deducir de forma lógica, fue menor con la insulina glargina, estando en el medio los valores de falla con liraglutide y glimepiride y con de la misma manera valores de hemoglobina glicosilada que eran más eficientes en el logro de la meta de 7% para la insulina glargina. Sin embargo, esto viene acompañado que esa respuesta fue modesta, aunque significativa para los dos medicamentos principales que tienen más potencia, glargina y liraglutide, pero no hubo diferencias significativas en eficacia entre los grupos en cuanto a características demográficas de edad, sexo y raza. Pero se evidenció mayor evidencia de hipoglicemia severa, especialmente en el grupo de glimepiride, seguido de la insulina glargina y luego la liraglutide. Y en este aspecto, la sitagliptina, con 0.7% de incidencia de hipoglicemia severa, aventajó a los demás medicamentos y esta pudiera ser una de las causas de menor cantidad de descontinuación de medicamento. El medicamento que fue descontinuado mucho menos fue la metformina con 8%, seguido de la sitagliptina con 19% y luego la liraglutide con 23%, quedando la glargina en un punto medio con 14%. Entonces aquí vemos en este estudio de evidencia de logro de hemoglobina glicosilada o falla terapéutica, donde puede ubicarse el nicho de metformina con inhibidores de P4 para la selección en la gran mayoría de pacientes. El algoritmo del consenso ADA, Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes del 2022, de nuevo nos hace toda esta selección en cuanto a la utilización de metformina e inhibidores de PP4, luego de los logros de normalización de glicemia y pérdida de peso en puntos un poco más abajo en la escala, pero que deben ser
compaginados o deben ser analizados con las primeras características que explicamos al inicio, sobre todo de acceso, costo y la personalización de las características particulares de estos pacientes. ¿Qué ventajas podríamos concluir de los inhibidores de PP4? Los inhibidores de PP4 como terapia añadida a metformina, a la insulina basal y a la tiacilina pueden lograr control sin aumentar la hipoglicemia. Y hay que tener precaución, sobre todo si se les añade a sulfonilurias. Antes de hacer intensificación con insulina basal más insulina prandial y a menor costo que los agonistas de los receptores GLP-1. Son ampliamente disponibles y se pueden utilizar solos como monoterapia si la metformina es intolerante para esos pacientes. Voy a ir concluyendo con cuáles pueden ser los beneficios cuando se analiza la variabilidad glicémica en estos pacientes. La variabilidad glicémica, solo recordando, se refiere a los altibajos de glicemia o las oscilaciones que ocurren durante el día que incluyen episodios de hipoglicemia e hiperglicemia postprandial, que se puede evaluar a corto plazo con los cambios que van a ocurrir intradiario o por varios días a semanas o meses, y consideramos entonces herramientas como el perfil ambulatorio de glucosa una forma de evaluarlo. La data clínica entonces nos va a venir adicionalmente de la hemoglobina glicosilada en los estudios más iniciales y más grandes, la glicemia sérica automonitoreada, pero es importante la irrupción de las variables glucométricas que nos da el monitoreo intermitente o continuo de glucosa para poder identificar cuánto hay de variabilidad glicémica, de hipoglicemia, de tiempo en hiperglicemia en estos pacientes, por el reconocido efecto patológico de disfunción endotelial, inflamación y estrés oxidativo que conduce a daño cardiovascular y aterosclerosis en los pacientes que tienen menor tiempo en rango y mayor variabilidad glicémica, evidenciada con el coeficiente de variación. Además, la alta variabilidad glicémica se relaciona con hipoglicemia, con ausencia de sensación de bienestar en los cuestionarios de calidad de vida y aumento en el riesgo cardiovascular y la mortalidad. En los estudios más recientes, con mayor cantidad de población, se ha podido evidenciar una asociación de complicaciones en diabetes con mayor variabilidad glicémica, evidenciada con un menor tiempo en rango. Por ejemplo, un tiempo en rango menos de 10% va a tener la más alta incidencia de retinopatía, hasta 64% de pacientes. Y en cuanto a frecuencia de albuminuria, un mayor tiempo en rango se asocia a menor microalbuminuria y en forma paralela, 40% de microalbuminuria puede presentarse por cada 10 puntos menos de tiempo en rango. La variabilidad glicémica se está tratando de reconceptualizar en el término variabilidad en la homeostasis de glucosa, sobre todo porque no se ha confirmado de forma definitiva como un factor independiente en las complicaciones en diabetes, pero parece ser una herramienta muy útil cuando se logren crear estudios en grandes poblaciones donde se evidencia que la hemoglobina glicosilada acompañada de hiperglicemia crónica y variabilidad glicémica forma parte de estos factores de desglicemia que van a producir estos efectos patológicos. Especialmente la hiperglicemia sostenida acompañada de hipoglicemia y estas variaciones tan grandes de el coeficiente de variabilidad más allá o igual a 36% nos van a evidenciar que estos pacientes van a estar más tiempo en hiperglicemia y van a tener episodios más severos y de mayor tiempo de hipoglicemia. Y la hipoglicemia, en muchos estudios ya sabemos, se considera un paso importante intermedio en eventos cardiovasculares. La hipoglicemia se asocia a mayor variabilidad glicémica
y el riesgo de hipoglicemia es mayor si la media de glicemia es más baja o si hay mayores excursiones en cuanto a una media de glicemia, especialmente a corto plazo. Todo esto se puede evidenciar a través de las variables glucométricas del monitoreo continuo o intermitente de glucosa. Esta asociación es mayor con insulina, es decir, en tratamiento intensivo, pero no solamente, también se ve con las sulfonirurias, que también se reconoce un mayor riesgo de hipoglicemia. En pacientes con diabetes tipo 2 que tienen tratamiento con antidiabéticos orales, cuando el coeficiente de variabilidad es mayor o igual a 36, se asocia a 3 a 6 veces más hipoglicemia. En los estudios con metaanálisis, al menos en el de Vogt y en este de Jorbot, vamos a ver cómo la variabilidad glicémica se asocia como un factor predictivo independiente de mayor incidencia de eventos cardiovasculares mayores. El problema, en lo que ya se había mencionado de la controversia, es que no se ve en el resto de los estudios. Entonces, la propuesta es hacer más estudios con poblaciones más grandes y más complicadas. En cuanto a la utilización de sitagliptina y otros inhibidores de PP4, se ha evidenciado en diferentes estudios que ellos disminuyen significativamente la variabilidad glicémica en diabetes tipo 2, comparado con glimepiride y pioglitazona, en pacientes que no están controlados con monoterapia con metformina. Pero hay que excluir a la sasagliptina, y cuando se compara con el inhibidor de la alfa-glucosidasa, la carbose, no logra reducir variabilidad glicémica. Este estudio, donde se compara la utilización de insulina basal sola versus añadir sitagliptina, nos muestra una curva que es más estable, con menores picos y menor hipoglicemia cuando se añade sitagliptina. Cuando se estudia, sobre todo a nivel de los japoneses, si cuando uno añade a inhibidores de PP4, metformina, debe utilizar altas dosis o bajas dosis de metformina, la dosis ideal va a ser la metformina de 750 miligramos cada 12 horas, porque va a lograr una curva más estable con menores picos y mayor variabilidad glicémica. Uno de los estudios más novedosos es el estudio Calmer, con 90 pacientes, donde se asocia un medicamento en Japón que tiene un inhibidor de PP4 con un inhibidor de STL2, y se observa cómo la curva de variabilidad glicémica es más estable, con menores picos y menor hipoglicemia, con la asociación de estos dos medicamentos. En menor cantidad de población, pero también en pacientes con hemodiálisis, el uso de inhibidores de PP4 va a resultar en una curva que tiende a ser más aplanada versus utilización de otros medicamentos sin inhibidores de PP4, con el efecto adicional de menor hipoglicemia nocturna. Cuando vamos a analizar especialmente estudios donde se utiliza sitagliptina a dosis de 100 miligramos por día, vamos a ver que múltiples estudios con puntos de seguimiento de 24 semanas y de 70 a 200 pacientes nos van a evidenciar una hemoglobina glucosilada con mayor reducción y menor glicemia postprandial, sobre todo al utilizar esta molécula en pacientes en los cuales vamos a lograr versus placebo mejores resultados. En conclusión, las revisiones de metaanálisis utilizando estos medicamentos nos reportan que en general la metformina y la sitagliptina reducen importantemente o de forma significativa la variabilidad glicémica. Y en combinación con metformina, la vildagliptina y la glimepiride mejoran los valores de glicemia y reducen la variabilidad glicémica sin aumentar la hipoglicemia. También ocurre cuando se combina metformina con insulina basal. El último punto a discutir es la utilización de inhibidores de PP4 o metformina asociada a inhibidores de PP4 en la hospitalización.
Vamos primero con la evidencia que nos reportan los consensos de la Asociación Americana de Diabetes sola, donde en general se apoya la utilización de inhibidores de PP4, a excepción de la sasagliptina y la alogliptina en insuficiencia cardíaca, planteando que no son superiores a la insulina, que no reducen la hipoglicemia comparada a la insulina, que no reducen la frecuencia de monitoreo y que tienen un potencial beneficio en escenarios agudos de hospitalización en insuficiencia cardíaca e isquemia miocárdica aguda. Un Pierres, como parte de un grupo, en este caso queda como primer autor el doctor Gómez Peralta, nos reporta que en algunos de estos estudios, que van a tener más de 90 a 200 pacientes, la utilización de inhibidores de PP4 en la hospitalización logra menor cantidad de dosis de insulina y de inyecciones, con una menor variabilidad glicémica y una posibilidad de menores dosis de insulina y menores dosis especialmente de bolos y de insulina basal. La más reciente guía de Endocrine Society, la Sociedad de Endocrinología, la que agrupa la mayor cantidad de endocrinólogos en los Estados Unidos y en el mundo, contempla la recomendación de utilizar insulina como terapia primordial, pero con la salvedad que en los pacientes los inhibidores de PP4 pueden ser apropiados en un grupo seleccionado de pacientes. ¿Y cuáles van a ser esos pacientes? Van a ser los pacientes que van a tener una terapia de manejo de glicemia moderadamente bien controlada, con una hemoglobina glicosilada por debajo de 7.5, que hagan valores de glicemia en el automonitoreo que esté menor de 180, o que puedan estar con terapia con insulina antes de la hospitalización y que requieran dosis menores totales de insulina por debajo de 0.6 unidades por kilogramo de peso por día. Y allí, entonces, tenemos un nicho de utilización de inhibidores de PP4 en la hospitalización. Voy a concluir resumiendo algunos de los principales planteamientos de la charla. Las indicaciones de metformina como primera línea de tratamiento, especialmente la de liberación prolongada, siguen vigentes por buena tolerancia, eficacia, seguridad, conveniencia, acceso y costo en la gran mayoría de pacientes con diabetes tipo 2. Las combinaciones de metformina con otros medicamentos para control de glicemia prolongan la utilidad hasta la falla terapéutica. Los inhibidores de PP4 tienen buena tolerancia, son seguros, son accesibles, poseen menor variabilidad glicémica y producen menos hipoglicemia. Espero haberles podido hacer la mejor actualización posible de estos nobles medicamentos que tenemos de tan fácil acceso, especialmente en nuestro sistema de salud. Y los invito a mis redes sociales, Paul Endocrino, especialmente en Instagram. Gracias. Muchas gracias, doctor Camperos. La verdad que excelente la actualización sobre estos fármacos que, como dije, están desde hace mucho tiempo en el mercado, pero que siguen siendo opciones buenas, particularmente en nuestro medio para los pacientes con diabetes tipo 2, o sea, siguen en la vanguardia. Pueden hacer las preguntas por el chat. Yo tengo una, por ejemplo, en el caso de la sitagliptina, que ahora disponemos de ella como no en combinación, sino de manera aislada. Primero, ¿cuándo en ese algoritmo del paciente diabético, cuándo la pudiésemos utilizar como monoterapia y cuál serían los ajustes de acuerdo a la función renal del paciente? Sí, el principal punto de utilización es cuando hay intolerancia a la metformina. Y en la gran mayoría de los pacientes, cuando no hay enfermedad cardiovascular arteriosclerótica, enfermedad renal crónica, o cuando no hay sobrepeso o obesidad. Cuando no tenemos establecido esos puntos que no van a ser la terapia inicial, la
y hay intolerancia a la metformina, ese es el punto especial de utilización de la sitagliptina, pero especialmente al personalizar en pacientes que no tengan acceso a otros medicamentos por costo o porque tengan alguna de estas patologías dentro de su condición diaria, donde podrían beneficiarse de esto y por costos o por acceso, porque recuérdense que en Venezuela pues no tenemos disponibles en las farmacias de forma natural algunos agonistas de los receptores GLP-1 y algunos medicamentos, y no tenemos acceso a la clase de medicamentos inhibidores de STL2, a excepción de que sea tipo bodegón. Entonces, ese es un punto importante donde podemos utilizar la sitagliptina. Con respecto a la segunda pregunta, cuando los valores de tasa de filtración glomerular o de producción de creatinina bajan de 45, es importante empezar a evaluar si se debe disminuir a la mitad la dosificación de sitagliptina, y esa es la gran recomendación, o al menos hacer un seguimiento más estricto de esa función renal, y cuando está debajo de 30, considerar retirarla, aunque nosotros tenemos que hacer decisiones que estén basadas en seguimiento, como medir más de una vez depuración de creatinina y albuminuria en esos pacientes para verificar realmente que esos pacientes están progresando con respecto a su enfermedad renal, sea porque están acompañados esos pacientes con diabetes de hipertensión o porque sea por nefropatía diabética o nefropatías de otro origen, pero que en su conjunto sea progresión de enfermedad renal. Excelente, por aquí en el chat te están felicitando, Paul. Yo voy a hacer una pregunta que parecerá como rara, pero es que lo he observado en la práctica clínica y estos son los momentos de aclararlo al personal en formación, etcétera, etcétera. Como están de moda los análogos de GLP, no están de moda, son fármacos excelentes que podemos utilizar tanto para diabetes y obesidad, los análogos de GLP-1, y yo, aunque no lo crean, he observado que los añaden a un paciente que recibe terapia combinada con metformina e inhibidores de DPP-4, o sea, metformina sitagliptina. Entonces quisiera que aclararas por qué no se pueden usar juntos. O sea, Fíjate, sitagliptina y análogo. Fíjate, si nosotros vemos los algoritmos de utilización de estos medicamentos, seleccionamos que vamos a utilizar análogos de los receptores GLP-1, especialmente en pacientes en los cuales queremos tratar, además de la normalización de glicemia, lograr perder peso. Y hoy en día se plantea inclusive remisión de diabetes, tomando en cuenta, no profundicé demasiado con eso, que se debe perder alrededor del 15% del peso para lograrlo. Con lo cual, además, se adicionan terapias como procedimientos bariátricos, especialmente el planteamiento de la cirugía metabólica. Y entonces vamos a obtener adicionalmente, sobre todo con medicamentos como la liraglutida y la semaglutida, un efecto protector cardiovascular y de mortalidad asociada a eventos cardiovasculares mayores. Y de allí entonces vamos a ir seleccionando si hay que añadir algún otro medicamento. El principal para utilizar va a ser los inhibidores STL2, si decidimos hacerlo, o tener en paralelo la utilización de insulina. Entonces, es importante tener claro cuáles son los objetivos del tratamiento y qué puede producir añadir otro tipo de medicamentos en cuanto a eficacia, en cuanto a la carga de exceso de medicamentos en estos pacientes, ser lo más eficiente posible, y por eso, a pesar de que en poblaciones muy grandes y de nuevo personalizando en nuestros escenarios del sistema de salud, estos medicamentos como monoterapia o asociados con metformina, muchas van a ser correctamente nuestra primera elección en las poblaciones donde tengamos todos estos medicamentos. Y no es que los países del primer mundo todos van a tener
grandes tasas de prescripción de estos medicamentos, porque para ellos también es costoso y necesitan estar en sistemas de seguro social con coberturas muy amplias o seguridad privada con coberturas muy amplias y justificaciones bien fuertes para poder utilizarlos. Entonces, la eficacia de poder añadir estos medicamentos que nos van quedando como en la parte final, sí podemos utilizar los primeros, va siendo mucho menor. Claro, y además, en el caso de estos inhibidores y los análogos, pues que comparten forman parte de los fármacos del sistema incretina. Incretina, sí, exacto, que es el mismo utilizar sistema. el mismo Estamos sistema. utilizando el mismo haciendo targeting o haciendo diana terapéutica en el mismo sistema incretina. Entonces, la posibilidad de mejorar la eficacia va a ser mucho menor. Exactamente, sí. Entonces, aquí en el chat, a revisar un momento. Sí, aquí la doctora Pelliquero está haciendo ese comentario, que los están utilizando y tienen el mismo efecto incretina, que no, bueno, no sería no es lo lógico, ¿no? Bueno, y lo ideal es utilizar medicamentos que tengan diferentes dianas terapéuticas para tener un efecto sinérgico, como por ejemplo el que se logra con metformina añadiendo la sitagliptina. Y otra pregunta que te iba a hacer de esa terapia combinada que disponemos y que desde el punto de vista de costo-beneficio es excelente para nuestra población de pacientes diabéticos. ¿Cuánto esperamos de reducción de hemoglobina glicosilada con la misma? Que lo mencionaste, pero bueno, vale la pena aclarar, recordarlo. La de los inhibidores de PP4 se plantea es una disminución intermedia de hemoglobina glicosilada entre 0.4 y 0.9%. Y de metformina, el promedio es que esté en 0.9, sobre todo si la hemoglobina glicosilada está más alta. Y entonces ahí lo planteamos como una eficacia alta. Ok, aquí hay otra pregunta de una doctora que dice pero que... eso no deja de, no excluye que se debe tomar en cuenta la progresión de pérdida de células beta en los pacientes o de que aumente la falla terapéutica con el tiempo. El GRADE, por ejemplo, en eso es bien interesante porque finalmente luego de utilizar todos esos medicamentos, incluyendo la liraglutida y la insulina glargina, que se puede titular infinitamente, observaban una falla terapéutica de hasta el 70% en general con todos los medicamentos que se añadieron a metformina en 5 años. Ok, sí, buenísimo. Poli, por aquí hacen una pregunta, que si tú tienes intolerancia a la metformina, pregunta del chat, si tienes intolerancia a la metformina en tu experiencia, cuando cambias al paciente de metformina a la combinación cita-metformina, ¿lo haces? ¿Has notado mejor tolerancia gastrointestinal? Sí, sí se puede probar. Sí. Sí. El mecanismo sigue siendo metformina, pero sí, yo también lo he observado y bueno, no encuentro la explicación, pero sí se puede. De todas maneras, el planteamiento de intolerancia es teórico. Es decir, está comprobado los polimorfismos, pero sigue siendo algo que es un campo de mayor investigación en la evidencia. Ok, en el caso del paciente que tiene, por ejemplo, el paciente que tiene función renal normal y vas a iniciar terapia con metformina, ¿escalas de abajo hacia arriba o colocas la dosis de 100 miligramos de una? Con metformina. No, perdón, con sitagliptina. O sea, tú vas a iniciar paciente función renal normal y vas a iniciar sitagliptina. ¿Comienzas con una dosis baja y escala o inicias 100 miligramos de una vez?
yo analizaría al paciente. Si es un paciente más joven, con mayor hemoglobina glicosilada, con menor tiempo de duración de la diabetes, sin riesgo de hipoglicemia, utilizo las dosis más altas y más eficaces de sitagliptina de una vez. Pero si el paciente es un paciente con mayor tiempo de duración de la diabetes, más frágil, mayor de 65 años o del grupo clasificado como adultos mayores con más complicaciones y mayor riesgo de hipoglicemia, entonces uno considera hacer titulaciones más suaves, más bajas, y observar con monitoreo. Yo ahorita le estoy colocando monitoreo intermitente de glucosa todo el que puedo. Afortunadamente, mi grupo de pacientes que acuden a la consulta lo pueden hacer y relativamente el precio no es tan impactantemente mayor y a veces hasta resulta competitivo con los gastos que hay que hacer con cintas reactivas y lancetas con los glucómetros. Entonces, uno hace una monitorización lo más intensiva posible también, y se aprovecha de los instrumentos como el perfil ambulatorio de glucosa para tomar decisiones o no de escalar a las dosis de mayor eficacia probada. Y con la combinación, pues, tú consideras, ahora si aplicamos ese monitoreo continuo de glicemia que estamos apuntando en la combinación metformina, sitagliptina, a glicemia en ayunas y la postprandial. Exactamente, de nuevo, yo pienso que lo principal es personalizar en estas características, duración de la diabetes, costo, acceso, complicaciones, riesgo de hipoglicemia. Y sabemos que el 70% del logro inicialmente va a ser en la glicemia en ayunas, y que se va a compartir luego con las glicemias precomidas y luego las glicemias postprandiales. Entonces, siempre que se pueda, uno tiene que utilizar tratamiento de intensificación y, si es posible, tratamiento combinado, porque el tratamiento combinado, sobre todo medicamentos que están en una sola presentación, disminuye la complejidad total del tratamiento en pacientes que seguramente van a utilizar en paralelo medicamentos para la tensión, para el colesterol. Y otra pregunta que hay en el chat con respecto a la posología de estos fármacos, ¿no? Si las utilizamos por separado, sitagliptina, metformina, ¿cómo hacemos en función del desayuno, por ejemplo, de las comidas? ¿Tiene que ver antes, después, deben ser separados? Es una pregunta del chat. Bueno, en general, la posibilidad de disminuir la glucosa nocturna hace que nosotros, a nivel de utilización de la metformina, sobre todo si vamos a hacer una única dosis, la utilicemos en la noche. A mí me gusta dividirla, pero está completamente viable poder utilizar 750 o 1500 miligramos en la noche como una toma única. Ahí lo que hay que evaluar es efectos adversos y cómo lo tolera el paciente. Y la sitagliptina, colocarla en la mañana y en la noche si uno elige, pero cada vez que uno toma esas decisiones de separar medicamentos que están disponibles en una sola tableta, está aumentando la carga y la complejidad del tratamiento y la posibilidad de que el paciente se le olvide o descontinúe o sea inconsistente con la terapia. Ahí estaba viendo una pregunta de la eterna controversia del costo. Y yo realmente, si nosotros nos ponemos a ver los costos de las cintas reactivas y de los glucómetros, y de la variación del acceso del mismo glucómetro y de los glucómetros que tienen mejor marca en el mercado versus glucómetros que van a tener algo más de variación con respecto a una glicemia sérica, y las posibilidades de hospitalización por complicaciones, especialmente por hipoglicemia, pero también por hiperglicemia crónica,
al evaluar todo eso, el posicionamiento del monitoreo continuo de glucosa, especialmente el freestyle libre, es bien importante de tomarlo en cuenta y ver esa posibilidad. Y lo otro es que yo sugiero partir de la premisa que uno debe de proponerle a los pacientes las opciones de las mejores cosas que están disponibles, sobre todo desde el punto de vista tecnológico. Y por periodos en el cual el paciente requiera intensificación o cambio de tratamiento. Y ver si el paciente logra tener las posibilidades de hacer ese tipo de adición de monitoreo. Porque finalmente si nosotros hacemos automonitoreo y los pacientes nos están reportando mucha hipoglicemia o tienen una hiperglicemia consistente, una hiperglicemia persistente, y les vamos a pedir varias, dentro de su automonitoreo, varias glicemias precomidas y alguna que otra glicemia post comida para tomar decisiones junto a la hemoglobina glicosilada, termina siendo posiblemente considerable el costo, y estas cosas son necesarias para el ajuste de tratamiento y para normalizar la glicemia sin mayor hipoglicemia en estos pacientes. Entonces, uno que está en una población que tiene más recursos, que no piensen ustedes que los pacientes con más recursos no se quejan igualito de los que tienen menor acceso a recursos. Nota que los pacientes tienen menor hospitalizaciones por complicaciones tan severas, y a largo plazo justifican que sistemas de seguridad social más consolidados, como por ejemplo la seguridad social española, la seguridad social de Italia, la seguridad social del Reino Unido, haya probado, inclusive la seguridad social de Colombia, haya probado que poder acceder a el monitoreo con estos sistemas que tienen comparativamente un menor precio, tiene un impacto importante en costos, sobre todo en hospitalización y en tener que agregar más medicamentos. Por supuesto, las circunstancias de Venezuela son mucho más especiales porque nuestros recursos en nuestro sistema de salud están en unos niveles muy subóptimos, pero en un país donde no se haya tenido que pasar por la crisis donde está Venezuela, los costos dan para que en pacientes seleccionados inicialmente se justifique la utilización de tecnología tipo monitoreo continuo de glucosa, especialmente el sistema intermitente de freestyle libre de Abbott, que es un éxito en el mundo y que tiene una gigantesca prescripción. Y bueno, cada vez tenemos que avanzar más en o aplicar más la tecnología a nuestros pacientes, y lo ideal sería que estuviese disponible para todos. Bueno, tenemos una sesión ya como de media hora de preguntas y respuestas, y hay una última pregunta que me pareció que es bien como para cerrar, que dice que en qué estamos fallando con tanto arsenal para la diabetes, porque seguimos teniendo cada vez más número de diabéticos. Yo voy a hacer como representante de AVESO una cuñita ahí, que es que probablemente tenemos que considerar que una cosa es el tratamiento y otra cosa es la prevención, y pues quizás dentro de la prevención seguimos teniendo, por ejemplo, cada vez más número de obesos, o sea que ahí podríamos incidir en que realmente disminuye el número de diabetes. Entonces, bueno, ahora Paul, concluye tú si quieres con algo de esta pregunta y con algo referente, Paula, a los fármacos. Haz tu conclusión de la noche, y después le damos gracias a todos y al laboratorio, al grupo Leti. Hay muchos fueron mencionados ahorita: la inercia terapéutica, la necesidad de en tiempos concretos que el paciente tenga un ambiente empático, de no juicio y de máximo apoyo a sus preferencias para que acuda a la consulta sin que lo regañen, sin que le digan: usted es un paciente diabético que no cumple metas, que no hace dieta, sobre todo porque la incidencia y la prevalencia de sobrepeso y obesidad está en todos, está en los médicos, está en el personal sanitario. Entonces uno no
No Ahí. es una buena estrategia estar con un látigo uno, y el lenguaje es tan importante en el paciente con diabetes, y todas las guías nos adicionan el componente educativo de los DSME. Nosotros le hacemos la traducción, al menos en el servicio de endocrinología, de los programas de educación y tecnología, apoyados principalmente con un enfermero especialista en el cuidado de la diabetes, con un psicólogo y el nutricionista, y si es posible con especialistas que nos hagan prescripción de ejercicio y herramientas tecnológicas adicionales como los analizadores de composición corporal por bioimpedancia, cosas tan espectaculares como el InBody, que nos van ayudando a mostrarle al paciente cuál es el mejor camino, darle la oportunidad a esos pacientes a actuar, escuchar al paciente, y entonces con las herramientas tecnológicas y nuestro estudio continuo de las cosas a las cuales tenemos acceso, poder guiar cuál es la mejor opción terapéutica en el momento ideal para que el paciente tenga mejor respuesta. Y a nivel macro, apoyar la educación, apoyar medidas como, por ejemplo, el etiquetado nutricional, el etiquetado de los menús en los restaurantes, la disponibilidad de comidas más saludables en sitios de trabajo o en las escuelas o en los sitios de formación, mayor posibilidad de parques, de gimnasios, de acceso a menor costo, acceso de gimnasios y áreas verdes dentro de nuestros mismos sitios de trabajo, y a medidas tan controversiales, pero que han probado ser de utilidad. Parece mentira, pero no porque la gente no elija Coca-Cola con azúcar porque tienen mayor costo que la Coca-Cola dietética o con edulcorantes, sino porque la misma industria, al saber que le van a poner un impuesto a su bebida, reduce la cantidad de azúcar que le van a colocar a las bebidas. Entonces a la final termina siendo como un auto, yo creo que la mejor palabra es una autocensura o un auto acomodo de esas cosas hiperpalatables, solo por mencionarlo en bebidas azucaradas, pero que se transfiere a otras esferas de medicamentos que están mercadeados como alimentos, pero que realmente son cosas que se venden hipercalóricas, densamente calóricas, con calorías de muy mala calidad, solo como un producto de venta. Entonces el conjunto de todas esas cosas también es súper importante a nivel macro, a nivel de políticas públicas, a nivel de organizaciones científicas como la que tú presides, para que los pacientes estén más informados, más educados, y tomen mejores decisiones que los ayuden a controlar condiciones como la diabetes, como el sobrepeso, obesidad, la hipertensión y los problemas de lípidos. Bueno, muchísimas gracias, Paul. En el chat tienes numerosas felicitaciones de tu excelente ponencia, y te dan las gracias además por las respuestas tan acertadas. Bueno, le damos las gracias a todos, absolutamente a todos las personas que estuvieron con nosotros en esta noche, por supuesto a los representantes del grupo Leti, el doctor Pastor, a Karen. La verdad es que siempre agradecidos porque nos permiten mantener estos espacios. Y bueno, quisiéramos también que se despidieran en nombre del grupo Leti de todos nosotros. Y bueno, Paul, como siempre, excelente. Gracias a todos y buenas noches. Hasta la próxima. Y les doy gracias, el Dora. paso Gracias, a Leti. Pastor o a Karen. Hasta luego. Gracias, Karen y Pastor. Y gracias a ustedes por escuchar. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias, doctor Paul. Bueno, nada, gracias, expositor de lujo, moderadora de lujo, gracias por estar acá. Gracias. Y gracias a esos más de 100 participantes, amigos, colegas interesados en la educación médica continua con estos temas tan interesantes. Bueno, recordándoles, esta actividad ha sido grabada y será colgada en los canales de YouTube Grupo Leti y del Centro Médico Docente de la Trinidad. Será hasta la próxima. Un gran abrazo para todos. Hasta la Feliz noche. próxima. Hasta luego. Feliz Chao, noche. gracias. Hasta Chao, luego. gracias. Hasta luego.